Para la lectura bíblica del devocional de este día corresponde leer en Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El texto base está en el versículo 15, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Desde luego que este versículo es absolutamente imposible de cumplir si acaso no somos hijos de Dios. Es decir, el apóstol Juan escribe esta exhortación a los creyentes en Cristo Jesús por cuanto sabe que nuestra vieja naturaleza ama al mundo y las cosas que en él están. Por consiguiente, nos pide que dejemos de lado esos sentimientos carnales y nos comportemos como seres espirituales, en el verdadero sentido bíblico de la palabra, como dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, cuando una persona recién se convierte al Evangelio, tiene que comenzar una nueva vida que consiste en ir abandonando los pensamientos, sentimientos y acciones humanas que eran corrientes en él, para ir reemplazándolos por aquellos que únicamente el Espíritu Santo puede producir en los suyos. Se trata de un verdadero ejercicio espiritual que tiene que manifestar estos dos aspectos que son absolutamente opuestos el uno al otro, pero que están muy ligados entre sí. Esto significa que en la medida que yo voy dando lugar al amor del Padre en mí, es en esa misma proporción que irá desapareciendo la atracción que siento por el mundo y sus cosas. Esto que terminamos de expresar es también una forma muy segura de llegar a establecer hasta qué punto nos hemos desarrollado espiritualmente, porque quizá a veces nos resulta difícil saber si amamos a Dios como corresponde. Sin embargo, ahora se nos pone frente a otra sencilla comprobación. ¿Cuál es mi relación afectiva con el mundo? Ya lo dice el salmista. Los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Salmo 97:10. Y también sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad, como dice en 1 Juan, capítulo 5, versículo 19, incluyendo nuestra propia naturaleza humana. Por consiguiente, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, como dice en San Juan 12:25. Comparemos estos textos con nuestra propia experiencia y sabremos en qué etapa nos encontramos.